Les voy a pedir el favor. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a esta réplica de la segunda sesión de B-Learning del curso para tratar y orientar los temas a desarrollar en esta tarea 3 de la unidad 2 del curso sobre los agregados nacionales. Les voy a pedir el favor un momento si nos regalamos las cámaras para tomar un pantallazo de las evidencias de realización y asistencia visual. Un minutico. Y además para sentirme que no estoy hablando con un computador, sino que tengo al frente unas personas que están haciendo un gran esfuerzo y un gran compromiso con su formación personal y que nos permiten a nosotros orientarlos y ayudarles en todo este proceso académico. Bienvenidos y muchas gracias. La idea es que tengamos claro que ya estamos en la fase final, que ya habremos adelantado parte de nuestro estudio, que tenemos hoy dudas, inquietudes, pero también quienes ya han adelantado que quieran hoy repasar todos estos temas, que estamos inscritos, muy importante. Digo, porque cuando llegue no encuentro. Normalmente les voy a Desorden. pedir el favor de tener los micrófonos cerrados, a menos que vayamos a intervenir sobre algún aspecto de temas que estemos tratando para evitar las distorsiones en el sonido. Muchas gracias. Y tener claro que tenemos que estar inscritos con el fin de que yo los pueda encontrar a la hora de hacerle la bonificación. Si no están inscritos, yo no los voy a encontrar y no va a estar. Por eso, si usted ha visto los correos internos que hemos enviado, les pedimos que por favor sigan un paso a paso que es inscribirse. Segundo, asistir. Y tercero, al final de cada sesión, diligenciar los formatos de asistencia y de evaluación del evento. Es muy importante también que quienes asistieron hace 8 días, hoy no llenen el formulario de asistencia, porque ya lo hicieron para esta segunda sesión, sea réplica o sea la fecha original, ya hicieron ese diligenciamiento y así no nos replican en las bases varios registros. Igualmente, cuando lo hagan, siempre lo hagan una sola vez. A veces encuentro uno que en una sesión de ese mismo día, esa misma hora, hay estudiantes que llenan 2, 3 hasta 4 veces, tal vez porque no quedaron seguros de que lo hicieron y vuelven y lo hacen. Entonces, ¿qué pasó con las cámaras? Que no los veo. Regáleme un minutico de cámaras, por favor. Y tomo un pantallazo aquí. Bueno. Cuénteme, así a rasgos pasos en general, ya he estado hablando con algunos. Cuéntenme cómo ha sido el proceso que llevan hasta ahora de esta unidad 2. Hay 3 temas fundamentales. Funciones que cumple el Estado en la economía. 2, los indicadores de medición de la economía que tienen que ver con la producción nacional, el Producto Interno Bruto y un indicador importante que es el IPC, muy de moda por estos días. ¿Sí? Y 3, pues, hacer unos ejercicios. Cuéntenme cómo van con ese proceso. Alguien que se anime. De pronto lo que han leído, han aprendido, las orientaciones que han tenido con los documentos de apoyo, con la conferencia, es muy importante que la vean. De pronto han tenido la oportunidad de contrastar con el día a día de nuestra economía nacional e internacional, esos temas. Pregunta, ¿me están escuchando? ¿Sí? Ah, pensé que no me estaban escuchando porque no veo que se expresen.
Bueno, no logré. Mi intención era mirar qué dudas tienen a partir de lo que han hecho de lectura y aprendizaje hasta ahora. No se preocupe, Ros, mira, ya tomé el pantallazo de los que prendieron la cámara. Bueno, entonces retomemos los temas como para, hagamos de cuenta que no han leído nada. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ya ven la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, la otra duda que me queda cuando no me contestan es, se conectaron, pero no están pendientes, están en otras cosas. Finalmente después van a llenar el formulario de asistencia. Y sería una lástima que no orientaran porque la idea es que teniendo las orientaciones puedan desarrollar una buena tarea. Como saben, el tema es los agregados económicos nacionales. De acuerdo a lo que aprendieron en la unidad pasada, este tema de los agregados nacionales, ¿a qué área de la economía? Ustedes hicieron un mapa conceptual de la división de la economía. ¿A qué área de la economía se supone pertenece este tema? A la macroeconomía, ¿no? Macroeconomía. A la macroeconomía, ¿sí? Pero esa no es el área. El área es la economía positiva, porque hay dos áreas, economía positiva y economía normativa, ¿se acuerdan? Y en la economía positiva, que nos dice que es donde se describen los hechos, fenómenos, problemas de la economía, ¿sí? De eso se trata la economía positiva, de describirlos a través de observación, de investigación, qué es lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. ¿Sí? Según las características de esos hechos, fenómenos pueden ser de tipo que afecten a las empresas o a las familias, que es tema microeconomía, o pueden ser de tipo ya a nivel nacional, que entonces nos habla que es de la teoría macroeconómica. Pero fíjense la comprensión que ocurre mucho cuando uno hace una pregunta en un texto y terminan contestándole muchas cosas que no son porque no tuvimos la comprensión de leer el enunciado. Igual pasó aquí. Yo les pregunté ese tema de qué área de la economía corresponde. Entonces, se me fueron hacia abajo a la teoría macroeconómica, pero es del área de la economía. No es que no sepan, es que de pronto no comprendieron lo que yo les estaba preguntando. Y entonces nos ubicamos que estos son temas macroeconómicos. Y los temas macroeconómicos pues nos hablan de algunos aspectos como lo dice la guía de las funciones que cumple el Estado en la economía, indicadores de tipo nacional. Recordamos que hay tres agentes de la economía y que la interacción entre estos tres agentes, cada uno con sus funciones propias, las empresas producen bienes y servicios y demandan factores de producción, las familias demandan bienes y servicios y producen y ofertan factores de producción, y que hay un estado que se te relaciona con los dos, que es un estado que es muy importante porque es el Estado que regula, que normatiza, que fija unos rumbos para la economía, en la cual el cual debe tener en cuenta que esos rumbos es para satisfacer las expectativas económicas y sociales de tanto empresas como familias, que es un Estado con una
importancia mayúscula dentro de la economía por todo lo que significa desde el punto de vista de dinamizar la economía. Ustedes recuerdan en cuánto quedó el presupuesto nacional para el año entrante. Han seguido mi consejo que les he dado desde que iniciamos de estar pendiente de las noticias económicas. Y saben que oyeron de que el presupuesto se aprobó hace un par de semanas. ¿En qué cantidad? ¿No saben? Bueno, 405 billones de pesos. Esa es una cifra astronómica. Y esa cifra convierte al Estado en un gran dinamizador de la economía, porque así como recoge esa plata por diferentes medios, ¿sí? Es plata que vuelve y la envía a la economía. Es un Estado, pues, el Estado es como si dentro de una población hubiera una empresa muy grande que tuviera muchísimos empleados de esa población. De hecho, el Estado tiene más de 1 millón de servidores públicos que compra bienes y servicios a la población. Y entonces, para una población, tener una empresa así tan grande, ¿sí? Es muy importante. Y si esa empresa le va bien, a toda la población le va bien. Y si a esa empresa le va mal, a toda la población le va mal. Y la población depende mucho de las decisiones que tome esa empresa, de la salud económica y crecimiento que tenga esa empresa, y así pasa en un Estado. Entonces, el Estado es un agente supremamente importante en la economía y por eso tiene que tener unas funciones muy bien definidas y sobre todo cumplir esas funciones de la mejor manera para que tanto a empresas y familias les vaya bien y tengan satisfechas todas sus necesidades. Y de esto se trata, de ver la importancia que tiene el Estado en la economía a partir de sus funciones. Igualmente, este fue el mapita que sirvió de base para la tarea pasada. Y esto solamente para mirar que vamos a hablar hoy de macroeconomía, como está aquí señaladito en rojo. ¿Sí? Y nos vamos a la primera tarea que nos indica la guía, que es hablar de cuáles son las funciones que cumple el Estado. Más allá de lo que yo les hablé hoy, pues ustedes tienen un anexo que leer y estudiar sobre las funciones del Estado en la economía, ¿cierto? Y que les va a todavía profundizar mucho y complementar mucho todo lo que vamos a hablar hoy, porque hoy sencillamente da algunas orientaciones generales. Entonces les hablaba de cómo el Estado maneje su economía gubernamental, ¿sí? Depende mucho el resto de la economía. Y tal vez la principal función que tiene el Estado es manejar los gastos. De hecho, es la principal función que tenemos todos. Las unidades personales, nosotros como individuos, las empresas. Si uno se desfasa en gastos, termina gastando más de lo que recibe. Un empleado, un obrero que se gana 1,500,000, 1,800,000, pero gasta 2,500,000, pues no es viable. Va a tener que sufrir algunas deficiencias, va a tener que de pronto acudir a préstamos, va a tener que hacer muchas cosas para tratar de equilibrar. Y lo mismo pasa en las empresas y lo mismo pasa en el Estado. Entonces, es clave la manera como un Estado maneje el gasto público. Por eso es la primera función importante del Estado, el manejo del gasto público. Pero también debo entender que para tener claro el manejo del gasto, yo debo mirar de dónde voy a financiar ese gasto. Todos tenemos necesidades y por algo trabajamos, porque necesitamos cubrir esas necesidades. Y en la medida en que nosotros tengamos unos buenos ingresos y cubramos las necesidades, nos va a quedar de pronto algún dinero si hacemos un buen uso de nuestros ingresos, un dinero para algunas otras cosas más allá de las necesidades básicas. Es de pronto ahorrar y empezar a comprar una casita, empezar a comprar un vehículo,
tener ahorros para de pronto viajar, cosas de esas. Entonces el Estado también tiene que tener la posibilidad de tener un superávit para hacer más cosas por la población, tener más plata de dónde invertir y mejorar las condiciones de la población, así como nosotros podemos mejorar nuestras condiciones a partir de hacer un buen manejo de nuestros ingresos. Y esa financiación está dada entonces principalmente por motivos tributarios, por los impuestos que cobra. De eso se nutre el Estado en su mayor parte. Pero igualmente también recibe dineros producto de las utilidades de las empresas comerciales e industriales que tiene el Estado. Aunque en una economía, ¿se acuerdan qué significaba los términos, o si ya leyeron algo, qué significa el término laissez-faire pasar? ¿Han leído? Bueno, dejar hacer, dejar pasar. Es una posición de un teórico que decía que el Estado no debe intervenir mucho en una economía de mercado como la nuestra. Es decir, el Estado no está para ponerse a crear empresas que produzcan bienes y servicios, que eso lo deben hacer las empresas privadas. Sin embargo, hay sectores estratégicos que el Estado interviene en esas como empresa productora de bienes y servicios. De hecho, Ecopetrol es una de las empresas que más le aporta al presupuesto nacional, por ser un sector estratégico. Hay otro sector estratégico de la salud, por ejemplo. ¿Qué empresa pública de la salud conocen en nuestro esquema de seguridad social? ¿No conocen? Es posible que ustedes estén afiliados a esa EPS. La nueva EPS, La nueva EPS es una entidad pública. También la salud es un sector estratégico y no se le deja totalmente al sector privado. El Estado interviene. Ustedes son muy jóvenes, pero antes del año 92, 93, teníamos una economía cerrada en un modelo que se conoce como proteccionista, en donde había ciertos sectores como lo de la seguridad social, como el sector de las comunicaciones, que era monopolio del Estado, porque era tan estratégico que solo el Estado lo manejaba y no dejaba que ninguna empresa privada ofreciera servicios de comunicación ni servicios. Pero las políticas económicas del capitalismo, que es que el Estado no intervenga y que le deje todos los negocios a los particulares, empieza a presionar sobre el modelo neoliberal, que es sencillamente que el Estado deje de proteger ciertos sectores que son muy estratégicos y le dé cabida a la empresa privada. Entonces se vino toda la política que llamamos de apertura económica, de la globalización de la economía. Se adecuó, incluso se aprovechó la constituyente del 91 para abrir esos espacios y eliminar de la constitución esos monopolios que tenía. Y por ejemplo, antes solo existía el seguro social, que es como el papá de la nueva EPS, el seguro social, y entonces todos los trabajadores públicos y privados estábamos vinculados al seguro social. ¿Para qué? Para riesgos, para pensión y para salud, y no había ningún operador particular. Y lo mismo pasaba con las comunicaciones, existía Telecom, y Telecom era el único que ofrecía servicios de comunicación. Pero eso cambió porque las presiones del capitalismo mundial y con la globalización le dijeron, no, señor, déjenos entrar. Entonces viene y aparecen todas las empresas privadas de comunicaciones y todas las empresas privadas de seguridad social, los fondos privados, entre otras cosas. El Estado también tiene un fondo público de pensiones, que es por pensiones. Y se da una competencia en la que de pronto no estaban las empresas del Estado preparados para competir en ese mercado, y algunas empresas terminaron quebrándose frente a los particulares que tenían mejor gestión, como Telecom, que tocó liquidarla. Primero hizo una sociedad mixta con Telefónica, pero no fue capaz de sostener esa sociedad y terminó vendiéndole la participación que tenía
a Telefónica y ya no tenemos empresas a nivel nacional públicas de comunicaciones. A niveles territoriales las hay, como EPM, como en Bogotá la empresa, la ETV, en fin. Y en materia de seguridad social, pues solo que el seguro social continuó, pero terminó también quebrándose, liquidándose y dio paso a la creación de la nueva EPS, pero a competir también con todas las nuevas EPS. Entonces, en esa función de dejar hacer, dejar pasar, el Estado no interviene mucho en el mercado de bienes y servicios. Pero sí recibe ingresos para retomar el tema de la financiación del gasto público, básicamente de esos rubros. Ahora, como cualquier unidad económica, familia, empresa o Estado, cuando no le alcanza la plata de lo que ingresa, pues también recurren a préstamos. De hecho, tenemos una deuda externa gigantesca, cercana a los 320 billones de pesos. De hecho, de los 405 billones de nuestro presupuesto, le estamos dedicando a pagar esa deuda externa, ese crédito que nos han hecho las instituciones financieras internacionales, más o menos unos 40 billones de pesos son dedicados a la deuda externa. Y en la medida en que nos endeudemos más, pues más proporción de nuestros ingresos se dedica a pagar la deuda externa y no a mejoramiento de las condiciones y el funcionamiento y sostenimiento del Estado. Entonces, fíjense lo complejo que es también a veces cuando nosotros le reclamamos al Estado cosas, pero desconocemos cómo es esa estructura de la política fiscal, porque así es el nombre. El Estado tiene manejo de 4 grandes políticas. La política fiscal, que es la de los ingresos y los egresos del Estado, que es la que estamos hablando. Tiene la política monetaria, que es para regular el flujo de dinero en la economía para poder hacer control de otras variables. Tiene la política de comercio exterior y la política de rentas. De tal manera que a veces no le queda fácil a los estados hacer el manejo que nosotros quisiéramos y que nos diera todo lo que quisiéramos hacer. E incluso a veces tampoco tenemos esa, o nos resistimos mejor, ¿sí?, a entender que somos parte y que para recibir del Estado también tenemos que darle, porque el Estado se nutre de impuestos. Entonces, yo no quiero pagar IVA, yo no quiero pagar renta, yo no quiero pagar impuestos, pero sí quiero que me den educación, sí quiero que me den seguridad. Y entonces entendemos que el Estado da eso porque recibe de nosotros también los aportes. Y nos oponemos a políticas tributarias, como la discusión que han habido frente a las reformas tributarias, que no es más otra cosa que el ordenamiento de los ingresos para poder realizar el gasto. Y nos oponemos por uno u otro motivo. Nos oponemos, pero no entendemos que es para tener y que el Estado pueda cumplir con ciertas obligaciones que tienen para nosotros, pero parten de las obligaciones que nosotros tenemos para con el Estado. Y en toda esa actividad y dinámica de las funciones del Estado en lo que tiene que ver con el gasto público y la manera de financiar el gasto público, pues debe existir toda una regulación de toda la actividad económica. De hecho, el estatuto tributario es parte de esa regulación. Parte de esa regulación es establecer las relaciones entre consumidores, ¿sí?, y empresarios. Que el empresario no se aproveche del consumidor y por eso fija ciertas normas de control, antimonopolio, antiposiciones dominantes para que las empresas muy grandes no abusen de sus tarifas, de sus servicios con el que vayan en detrimento de la población. Regulación para formalización en todos los aspectos. Recordemos que nosotros como empleados somos un factor de producción que la familia se lo ofertan a las empresas, pero hay un marco regulativo y entonces está todo lo que tiene que ver con las leyes laborales. Y en fin, todas las actividades económicas tienen que ser normatizadas, es decir, que existan leyes para eso, pero también tienen que ser reguladas para que el Estado pueda incidir en eso. Otra de las funciones importantes del Estado es la determinación de las políticas públicas. Esa determinación de las políticas públicas, ¿a qué área, volviendo a la división de la economía, a qué área pertenece?
Profe, ¿esa sería economía normativa? Correcto, porque recordemos que la economía normativa es la que nos dice cómo debe ser. Y entonces, si se disparaba la tasa de inflación, ¿sí?, por encima de cómo debe ser, la economía normativa dice, es que así no debe ser, tenemos que llevarla a cómo debe ser. Y para llevarla allá, yo tengo que fijar unas políticas públicas. Y las políticas públicas no es otra cosa que las decisiones que toma el Estado, ¿sí?, para corregir esos desfases y esos desequilibrios. Y eso es lo que nos dice la economía normativa, cómo debe ser, y echa mano de una herramienta que son las políticas públicas. Entonces, esas políticas públicas también son muy importantes porque el Estado debe tomarlas con base en lo que encontró en la economía positiva, de hechos o fenómenos, ¿sí?, positivos o negativos, que tiene que solucionar y equilibrar y llevarlas a como debe ser. Y deben ser políticas públicas obviamente muy acertadas para poder cumplir con el cómo debe ser. Deben ser oportunas en el momento en que se necesitan, ¿sí? Por estos días estaban implementando muchas políticas públicas porque tenemos una economía muy convulsionada, llena de problemas, nos estaba afectando a todos esos hechos económicos, en parte internos y en parte externos, que al final de cuentas uno con lo interno puede tratar de solucionarlos, pero con los externos no, ¿sí?, que terminan afectando esas decisiones y esos hechos externos. Y entonces las políticas públicas tienen que ver con eso, con las decisiones que toma el Estado para tratar de mantener la buena salud económica del país, ¿sí?, y solucionar los problemas donde se pueden. Y otra de las funciones grandes del Estado es tener un plan. Uno no puede llegar a improvisar un Estado. Uno no puede llegar a decir, pues hagámosle a ver cómo va y en la medida que van resultando las cosas, pues vamos solucionándolas. No, uno tiene que tener un plan. De hecho, por ley, todos los entes territoriales, municipios, departamentos y la nación deben tener un plan nacional de desarrollo. Que ese plan nacional de desarrollo, obviamente, está enmarcado, ¿sí?, en el plan de gobierno que los gobernantes han propuesto de cómo van a gobernar. Cuando se dan los debates de elección presidencial, una de las cosas que cualquier ciudadano debe hacer es leer el plan de gobierno del candidato. Me gusta o no me gusta, pero debo leerlo más allá de los apasionamientos políticos, de las convicciones doctrinarias que tengan. Es, ¿qué propone usted? Muéstrame su plan de lo que usted piensa hacer. ¿Cómo me va a convencer de que vote por usted de lo que va a hacer? Quiero leerlo y quiero decir qué va a hacer en materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de crecimiento económico. Quiero leer. Y ese plan de gobierno, esa propuesta, tiene que ser coherente luego con el Plan Nacional de Desarrollo, porque no se entiende que yo diga que voy a hacer esto, esto y esto, y me digan, oiga, muy bueno, lo apoyo, y llega al gobierno y haga un Plan Nacional de Desarrollo totalmente diferente. Y entonces yo digo, hoy me engañaron porque me dijeron que iba a haber un país con estas circunstancias y características, y veo que lo que piensan ejecutar es totalmente diferente. Pregunta de actualidad política y económica, porque la política y la economía van de la mano, no pueden separarse. En este momento se está haciendo la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, señor. ¿Sí? Se Y está trabajando en una metodología que se llama diálogos vinculantes, que se están haciendo por todo el país. sí, señora, tiene toda la razón, porque antes, casi siempre, desde que 50 años que yo llevo haciendo seguimiento a la economía de la política, cuando llegaba, señora, cuando los gobiernos llegaban, sentaban a un comité de sabios, que conocían de los temas, en una oficina, a decir, presidente, hágame un favor y me hacen el plan de desarrollo. Yo prometí estas cosas, háganlo sobre esa base, ¿sí? Y se sentaban y decían, bueno, miremos estadística, miremos informe, miremos investigaciones y propongamos que el plan de desarrollo para estos 4 años va a ser así. Esto es lo que vamos a ejecutar y vamos a hacer, ¿sí? Ahora se está haciendo de una manera diferente. Ahora se está haciendo escuchando a la población.
yendo a la región y decirles qué necesitan, qué quiere que les mejoremos en salud, en educación, en vida productiva, en vías, en todo. Con esos insumos se piensa construir el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? No estoy haciendo publicidad política, pero me parece que es, como economista, me parece que es muy acertado que para yo construir qué es lo que quieren los colombianos y yo poder contribuir a eso que quieren los colombianos, tengo que escuchar a los colombianos. ¿Sí? Y con los expertos, sentarme a construir, a partir de ese conocimiento, sentarme a construir el Plan Nacional de Desarrollo, porque tiene que haber un esquema técnico de construcción de ese Plan Nacional. Y ahí es donde los expertos me van a ayudar a mí a hacer el Plan de Desarrollo, pero a partir de lo que la población quiere, más no de lo que los expertos consideran, de acuerdo con la información estadística y estudio y todo lo que se quiera tener de insumos, piensa que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y por qué es tan importante esa función del Estado? Porque es que va a ser la hoja de ruta y va a ser lo que nos espera en estos 4 años. Por eso es tan importante que si tienen oportunidad cuando haya los diálogos, los vinculantes asistan, creo que son abiertos y públicos, y asistan y conozcan toda esta metodología de construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Palabra más, palabra menos, esas son las funciones del Estado. De tal manera que aquí tienen un insumo muy importante lo que hemos hablado hoy, complementado con esa manualito, ese anexo que ustedes tienen, el anexo 3 de las funciones del Estado, que seguramente ya lo van a leer, pero de manera mucho más técnica, pero podrán contrastarlo con lo que les estoy comentando y lo que está pasando en la realidad y lo que ustedes están viendo en la realidad nacional de estos temas de tanto. Entonces, mírese que aquí hablamos de varios temas. Hablamos de la política fiscal del Estado, como en este momento se está en trámite una reforma tributaria, es decir, estamos reformando nuestro estatuto tributario, ¿sí? Porque es importante, porque de esa reforma tributaria es que yo voy a poder organizar la financiación del gasto público. Lo que está buscando la reforma tributaria es asegurar los dineros necesarios, esta financiación, para el gasto de lo que él el gobierno ha propuesto para darle cumplimiento, ¿qué? Al Plan Nacional de Desarrollo. Si yo no garantizo estos recaudos nacionales para la gratuidad de la educación pública de los estratos 1, 2 y 3, pues ¿para qué me pongo yo a formular en el Plan Nacional de Desarrollo que va a haber gratuidad si no aseguré la plata para eso? Si en mi plan de desarrollo estoy proponiendo que le voy a dar tierra a los campesinos, que ustedes habrán oído noticias, se van a comprar 3 millones de hectáreas, ¿sí? Para los campesinos que no tienen tierras y que viven invadiendo los predios privados porque no tienen tierras para trabajarlo ni para sobrevivir. Entonces yo no puedo proponer que voy a hacer esa reforma agraria si no aseguré el recaudo nacional. Yo no puedo mejorar la salud, que es un clamor de los colombianos, y proponerlo en este plan que lo voy a hacer. Un plan es lo que yo voy a hacer. Siempre que hablamos de planear algo, voy a planear un paseo es porque yo voy a hacer ese paseo y empiezo a buscar los recursos y empiezo a mirar cómo lo voy a hacer y lo mismo. Si en el plan de desarrollo digo voy a mejorar la salud, yo tengo que tener claro que voy a tener los dineros para mejorar la salud. Y pueden ver cómo se va articulando unas cosas con otras. No son funciones separadas, son funciones todas que están interactuando en los diferentes aspectos que el gobierno tiene que organizar el manejo de la economía. Y todo eso nos da esa claridad y ese conocimiento de las funciones que cumple el Estado. Nos da una idea de lo complejo que es para un Estado organizar todo eso y tener a todo el mundo contento. Nos da una idea de entender por qué se proponen ciertas cosas que nos pueden parecer a nosotros lesivas, que nos pueden parecer a nosotros que nos afectan, pero que no estamos viendo por qué, porque partimos de que voy a dar y no voy a recibir. No, tenemos que empezar a entender que si voy a dar, si hay le van a aumentar los impuestos por X o Y motivo, es porque también voy a recibir de acuerdo.
o otras personas van a recibir. Que si esperamos que haya más subsidios para la compra de vivienda, que es un anhelo, que todos tenemos que comprar una vivienda propia, pero queremos que continúen con la asignación de subsidios para la compra de vivienda, ¿sí? Tenemos que entender que nos toca poner un poquito más de los impuestos. Todo, entendiendo estos términos y estas situaciones conceptuales de la economía, empezamos a entender cómo funcionamos nosotros dentro de la economía y cómo nos vamos integrando. ¿Preguntas sobre este tema? Porque son temas que ustedes se van a sentar a escribir en ese ensayo. ¿Alguna pregunta? No, Yo tengo una preguntita. cuénteme. Profe, una pregunta, o sea, es como más de mi ignorancia, ¿no? Todos los estados del mundo cumplen como la misma función, ¿no? Sí, claro. Claro, porque es una forma de que los estados se organicen. Es decir, los estados, todos los estados tienen una cabeza que maneje el estado por 4, 5, 6 años de periodo, dependiendo de los periodos presidenciales de cada estado. Todos los estados le dicen a la población, vea, elíjame que yo voy a solucionar estos problemas y voy a mejorar estas cosas. Presentan su plan de gobierno. Todos los estados, cuando tienen ya la persona elegida, entonces debe entrar a cumplir eso que propuso, ¿sí? Por diferente metodología va a desarrollar su plan de desarrollo. La orientación para dónde va a coger la economía, cuáles van a ser los sectores estratégicos que va a desarrollar. Porque acuérdense que la economía es que tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas a partir de recursos limitados. Entonces yo tengo que empezar a administrar los recursos que tengo para tratar de tener satisfecha en bienes y servicios a la población. Y eso le corresponde y esa es la gran responsabilidad que tiene un presidente en cualquier estado. Todos los estados, para cumplir con sus funciones públicas, ¿sí? Necesita dinero. Funciones públicas no solamente son pagarle las nóminas a los empleados, porque también tiene que tener la posibilidad de darle mejor bienestar a la población. Salud, educación, transporte, vías, recreación, en fin, todo. Y por eso le votó la gente y por eso no tiene un plan de desarrollo y por eso necesita plata para hacerlo, que es la financiación. Entonces todos los estados tienen un marco fiscal, unos ingresos y unos egresos en todos los estados. Miren, en Europa saben cuál es el nivel de tributación, es decir, cualquier persona a partir de ciertos ingresos tiene que darle al estado impuestos. ¿Cuánto es ese porcentaje? 50%. Es decir, si yo me gano 5 millones, tengo que darle 2 millones al Estado todos los meses. Y lo dan felices. ¿Por qué? Porque el gasto público está orientado a mejorar mis condiciones de vida. Entonces tengo muchísimas cosas de bienestar. Tengo salud gratis, tengo muy buena educación, tengo vías, tengo seguridad, vivo tranquilo. En fin, muchísimas cosas. Los problemas se presentan cuando un estado hace un mal manejo del gasto público, o sea, le dice a la gente, deme plata para hacer las cosas, pero yo no las hago. Entonces yo viene mi descontento. ¿Cómo así? Yo puse plata y usted no me va a dar educación, seguridad, esas cosas. Pues yo puse plata y se la están robando. Ahí viene el descontento. Y esas son las cosas que nos diferencian de los países desarrollados de los subdesarrollados. Que tenemos ciertas culturas no muy buenas, ¿sí? Que hacen que la población a veces se sienta insatisfecha de tener que tributar. Pero todos los estados manejan eso, tienen que hacer regulación, tienen que tener normas, porque si no sería un caos, si no hay un ordenamiento jurídico que cumplir, sería un caos. Entonces todos los estados tienen las mismas funciones. Gracias, profe. Listo. No más. ¿Qué más nos indica la tarea que nosotros debemos, o mejor, que dentro de todas esas funciones que cumple el Estado debe direccionar la economía. Y al direccionar la economía, tiene que pensar que sea un Estado que tenga una muy buena salud económica,
¿Qué se entiende por tener una buena salud económica? ¿Quién me puede decir qué se entiende porque el Estado tenga una salud económica? Y cuando hablo del Estado, entonces que a las empresas les va bien y a la familia les va bien porque el Estado está actuando bien. ¿Qué entienden por eso? ¿Alguien tiene niños? ¿Hijos? Sí, profe. Sí, señor. Señor. Bueno, ¿pequeños? Sí, Sí. señor. Sí, señor. Pequeños. ¿Han tenido que llevarlos a hacer revisiones médicas al centro de salud, al hospital, en sus primeros años de vida? Sí, Sí. señor, eso tiene un esquema. Por ejemplo, primero al mes de nacido, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. Y después es cada año hasta los 10 añitos. Y en esos primeros meses del año, ¿qué les miden o qué les revisan? Si tiene la cabeza, si no ha crecido, la cavidad torácica, la masa muscular, si la frecuencia cardíaca está bien, la pulsa, o sea, todas esas cosas, si sufre maltrato, bueno, Sí. todo Entonces, eso. supongamos que los niños son del Estado. Para saber si tiene buena salud, ¿qué le dicen al niño? ¿Está creciendo bien? La última vez que lo medí, medía 70 centímetros, ahora está midiendo 75, que es lo normal que hubiera que en este periodo que pasó creciera. Está ganando Sí, el sí, peso, ¿cierto? Y le dicen, tiene buena salud, va muy bien, sí, sí, señor. ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo es la nutrición? Lo mismo pasa con el Estado. Para medir la salud del Estado, que finalmente es que nosotros estemos bien, porque necesitamos crecer. Y crecer para un Estado, ¿qué es? Que haya más producción de bienes y servicios. Que cuando hay producción de bienes y servicios, ¿sí? Se demanda, ¿qué factores de producción? Acordémonos del flujo circular de la economía. Las empresas que producen bienes y servicios, pero que para producir esos bienes y servicios necesitaba que alguien le proporcione factores de producción. ¿Me lo recuerdan? Uno, dos, tres, Capital. 4, 5, 6. Rápido, aprendido. Hace un mes, un mesecito, ya no lo aprendimos. Capital, alguien lo dijo. Tierra, Tierra, trabajo, trabajo, tecnología. Necesitan eso. ¿Quiénes aportan el trabajo? A las empresas. las familias. Las familias, los trabajadores. Cuando una empresa empieza a vender más y el conjunto de las empresas se empieza a vender más, porque hay más familias consumiendo, ¿sí? Esa empresa necesita más trabajadores. ¿Cuál es el indicador nacional que refleja eso? ¿El DANE? No, indicador, no la institución. Ah, perdón, El perdón, índice perdón, de perdón. desempleo. El Sí. índice de desempleo. Entonces, miremos, las empresas son prósperas, la gente consume más, vende más, contratan más personas, baja los niveles de desempleo. Y en la medida en que más gente esté empleada, porque las empresas requieren esos trabajadores, ¿sí? Más gente tiene ingresos y más gente gasta esos ingresos. ¿En quién? En las empresas. Y las empresas nuevamente se impulsan a crecer y nuevamente editan más empleo. Entonces se vuelve una dinámica de crecimiento continuo de toda la sociedad. Más personas con dinero en el bolsillo y satisfaciendo sus necesidades, más empresas vendiendo más, pero absorbiendo materias primas, absorbiendo más bienes de capital, absorbiendo más trabajadores. Y entonces cada vez nosotros vemos eso. Pero es necesario saber si estamos creciendo o no. Y es necesario llevar a ese niño al hospital para mirar si está creciendo o no. Es necesario que la economía, mida la economía para decir si está creciendo. ¿Y qué pasa cuando el niño no está creciendo y no está engordando?
se toman medidas, ¿cierto? Sí, tengo entendido que ahora se pasa al bienestar, se pasa información a la comisaría. Bueno, Pero entre otras una cosas, magnitud. médicamente se toman medidas, ¿no? Dicen, no, señora, usted tiene que, ¿qué le está dando? No, es que yo le doy todos los días solo agua panelita y leche. No, es que casi no alcanza. No, pues le falta la leche. ¿Sí? Se toman medidas, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Entonces el Estado necesita medir el crecimiento de la economía para tomar medidas, o sea, políticas públicas. En materia de empleo, necesita políticas públicas en materia de controlar qué está afectando el crecimiento de ese ser, de ese Estado. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento se está en una lucha tenaz de toma de medidas para controlar algo que le está haciendo daño al Estado y que ya anunciaron que el año entrante vamos a tener recesión. Y ahorita miramos qué es ese término. Y es la inflación. La inflación está disparada y la inflación es uno de los indicadores más críticos en un Estado. Porque si a nosotros cada vez la plata nos alcanza menos, quiere decir que cada vez compramos menos a las empresas, que quiere decir que cada vez las empresas demandan menos factores de producción, quiere decir que va a tener que despedir empleados y despide empleados. Y entonces ese espiral que estábamos haciendo hace un momento de crecimiento se devuelve. Entre menos empleados demanden, más desempleados, menos consumo. Lleva a que las empresas vuelvan y rebajen la producción y vuelvan y despidan más empleados y se nos devuelve y se vuelve una crisis. Eso se llama recesión, cuando crecemos a la inversa. Por eso se está debatiendo mucho que la teoría del decrecimiento, que por ahí los invitamos a una charla sobre eso para el 20 de octubre, sobre la teoría del decrecimiento, que alguien dice que a veces es necesario tener decrecimiento para poder corregir y volver a crecer. ¿Sí? Pero sobre todo la dinámica que debe tener un Estado, como lo deben tener los niños, es que permanentemente se crezca, que haya crecimiento. De tal manera que la economía tenemos que medirla. Toda esta charla de los últimos 5 minutos para llegar a que nosotros tenemos que medir la economía. ¿Cómo se mide la economía? A diario, día a día. Con unos No. indicadores. Sí, pues necesitamos los indicadores. Recuerda que a los niños lleguen, nos hacen un cuadrito como en un carnet y mes a mes les van marcando y va una rayita que va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Quiénes tienen niños? Entonces esos son indicadores. Peso talla lo llaman. Indicadores de peso talla. Debe tener tanto peso y tanta talla. Bueno. ¿Cuál es el indicador entonces para nosotros medir la economía? No me vayan a decir que no saben, porque entonces quiere decir que hasta ahora no han leído absolutamente nada, ni siquiera la guía. El PIB. El Producto Interno Bruto es el indicador. Ya que dijo el PIB, ¿nos puede contar qué es eso? Pues el valor total de la producción de bienes y servicios finales, ¿sí? O sea, no los intermedios, sino ya cuando está terminado un servicio o un producto. Perfecto. Esa es la definición de PIB. El PIB, o Producto Interno Bruto, es la cantidad de bienes y servicios que produce una economía en un periodo determinado, ¿sí? Pero descontando lo producido de bienes intermedios, es decir, materias primas, insumos, porque si no contabilizaríamos doble en esa medición, ¿sí? Por eso uno cuando lo van a pesar le hace, quiten los zapatos, quiten lo que tiene en el bolsillo, porque eso me hace aumentar el peso, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en la economía. Nos dicen, si se produjo una camisa o 10 camisas en una economía, ¿sí? Y vale cada camisa a 10.000, 10 camisas a 10.000 son 100.000. Pero también me dicen, oiga, yo produje tantos botones para 10 camisas, sumémoslo. Ay, la tela. No, yo soy el fabricante de la tela. Mídame porque es producción nacional, yo tengo una fábrica de telas. Entonces está la fábrica de telas, está la fábrica de botones, está la fábrica de camisas. Y si sumo toda la producción de todas las fábricas de los bienes intermedios con la de los bienes finales, estaría contabilizando producciones dobles. Entonces, ¿qué tengo que coger? El bien final y restarle lo producido en
los bienes intermedios, que son las materias primas e insumos. Por eso él decía que no total, sino que había que descontar lo de los bienes intermedios. Y ahí sí que tenemos cuánto vale la producción nuestra en un país este año. Pero solo esa producción ahí no nos dice nada. ¿Estamos bien? No, tantos miles, tantos billones. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si creció? Pues tengo que tener otro referente. Yo no puedo decir en la primera cita con el niño, está bien, va bien, pesó tanto y tiene tanta estatura. Solo hasta cuando hago la segunda medición, digo, va bien, porque él debería en estos 3 meses, 6 meses, un mes, haber crecido tanto y haber pesado tanto. Tengo que tener un punto de comparación. Y entonces también ahí viene que para tener ese punto de comparación, tenemos que tener esos indicadores medidos de 2 formas. Uno, nominalmente, es decir, a precios de mercado, a cómo costó la producción de ese bien final en el mercado. Y otro es a precios reales o PIB real, que es a precios descontando lo que haya variado los precios. Para entender eso de qué es PIB nominal y PIB real, más allá de la definición, porque la definición es muy sencilla. PIB nominal es medir el valor de la producción a precios corrientes de mercado. Y PIB real es medir la producción, sí, pero eliminando la variación de los precios. Para entender eso yo les pregunto. Yo produjo 10 camisas a 10.000 pesos. Son 100.000 pesos el PIB. Al periodo siguiente produje 10 camisas a 12.000 pesos. Entonces ya me da el PIB 120.000. Obviamente estoy hablando a precios del mercado. 10 camisas a 100.000 en un periodo y luego en otro periodo 10 camisas a 12.000. Estoy hablando de 100.000 y 200.000. Son PIB nominal. La economía creció. Para Romir, hacía asistencia, pero todavía no. Al final. La economía creció. Primer periodo, 10 camisas, 100.000. Sí, señor. PIB nominal, 100.000. Segundo periodo, 10 camisas a 12.000. PIB nominal, 120.000. ¿Creció la economía? Sí, señor. ¿Por qué creció? Porque hay más oferta y hay más demanda. Al No, pedir más camisas, no estoy pues, hablando de oferta y demanda, estoy comparando dos valores, 100.000 y 120.000. pues entonces tuvo que haber, para que haya más pedido, pues es porque se está vendiendo más. Entonces sí tuvo que haber crecido la economía. ¿Están de acuerdo con lo que comenta el compañero? No, porque directamente pueden haber aumentado los precios y entonces salió más. Si ustedes miran, dije 10 camisas, primer periodo. Segundo periodo, ¿cuántas camisas? Dije 10 camisas también. ¿Creció la economía? ¿Hubo más empleo? ¿Hubo más necesidad de telas? ¿Hubo más necesidad de botones que alguien los produjo y que alguien los contabilizó? Subió No. todo. No, Inflación. 10 camisas de producción es igual a 10 camisas en el segundo periodo. La producción no subió. Entonces, ¿qué fue lo que subió? Los precios, variaron los precios, porque dije 10 camisas a 10.000 y 10 camisas a 12.000. Precio pasó de 10.000 a 12.000. ¿Sí bien? Ahí no hay crecimiento económico. Ahí no creció la producción. Siguen siendo las 10 camisas y seguimos empleando los mismos obreros para las 10 camisas. Comprando la misma cantidad de materiales para las 10 camisas. Entonces, para evitar esas distorsiones que nos dan la variación de los precios a la hora de medir, es como si yo mido al niño, ¿sí? Y lo llevo descalzo la primera vez y la segunda vez tiene un juguete en el bolsillo y está con zapato y digo, oiga, ¿cómo aumentó de peso? ¿Realmente aumentó de peso? No, hubo factores que hicieron que aumentara de pesos, que es el peso del juguete que lleva en el bolsillo y que es el peso de los zapatos. Y así pasa en la economía. ¿Qué hizo que la economía pasara de 100.000 a 120.000? Que los precios aumentaron un 20%. Pero la economía no creció. ¿Qué entiendo yo cuando crece la economía? Cuando se produce más cantidad, porque esa
cantidad mayor que se produce, absorbe más mano de obra, absorbe más materias primas, más insumos, más bienes de capital, necesitamos más equipos, absorbe más factores de producción. Y entonces hace que la cantidad al aumentar haya crecimiento en la economía. Yo necesito que crezca la economía para absorber la mano de obra que cada año sale a ofertar. 600.000 bachilleres, de los cuales por lo menos 400 y pico mil se quedan sin trabajo y quieren trabajar. Pero si la economía no crece, entonces mis índices de desempleo suben. Y yo necesito que haya menos desempleo para que las empresas crezcan, porque gente con plata, ya lo dije, compra más cosas. Ese ejemplo que coloqué, 10 camisas a 10.000 y 10 camisas a 12.000, me aclara lo que es el PIB real. Para yo saber si realmente la economía creció, ese indicador que se llama PIB real es el que debo tener en cuenta para comparar entre un año y otro año. Porque si usted mira en las guías, les dan unas economías con 3 productos, 3 años, y les dicen que calculen el PIB nominal y calculen el PIB real, ¿cierto? Pero si yo no entiendo qué es el PIB real, no voy a poder hacer el ejercicio. Ni siquiera, si no entiendo qué es el PIB nominal, no voy a poder hacer el ejercicio. ¿Sí? He visto avances en donde, ustedes recuerdan, hay tres sectores, ¿cierto? Yo tenía la guía por acá, pero no sé qué la hice. Y cuando me muestran los resultados, dicen, el PIB de los automóviles es tanto, el PIB de los textiles es tanto, el PIB de los animales es tanto. ¿Sí? Listo, sí, los PIB se pueden medir por sectores. De hecho, lo miden. ¿Cuál es el PIB del sector agrícola o pecuario o el sector ganadero? Lo miden. Pero la economía nos dice que es agregados nacionales. Entonces, cuando yo les digo el PIB nominal, no es que me den los resultados de cada uno de los sectores. Es que se suma la producción nacional. Entonces se suman los 3 sectores. Pero tengo que comprender el concepto, que dice, es la producción de bienes y servicios de un país, ¿sí? En un periodo determinado. ¿Dudas sobre el PIB nominal y PIB real? No, señor. Alguien me dice, puede haber afectado la inflación. Realmente, supongo que se refiere a la inflación. Eso, ya lo estoy abajito, que le juega bromas el teclado. La inflación. Bueno, la inflación es variación de precios, obviamente. Entonces, sí, tienes razón. Cuando varían los precios, pueden subir o pueden bajar. Se llama inflación o deflación. Y ese es el concepto, entonces, de el PIB real, que tenemos que quitarle la variación de los precios porque los precios variaron. No podemos hablar de la inflación, porque la inflación es otro concepto diferente de variación de precios. Más adelante lo vamos a explicar, pero la inflación es cuando suben los precios de la canasta familiar. Pero para el PIB, tenemos que medir cuánto varían los precios de todos los productos de la economía. ¿Sí? Alguien me dijo que no habían comprendido. ¿O sí lo entendieron? Ahora, restarle la variación de los precios tiene un nombre. ¿Cómo se puede llamar? Cuando nosotros le calculamos. No, Jennifer, al final la asistencia para que puedan estar todo el tiempo. Si la experiencia me dice que cuando uno pasa el listado de asistencia al principio lo firman para aparecer allá y ganarse los puntos, pero no asiste. Hay que participar. Entonces, al final, ¿cómo se llama eso, ese procedimiento de calcular esa variación de los precios? ¿Qué nos dice la guía? Hay PIB nominal, hay PIB real y luego, ¿hay qué? El deflactor del PIB. El deflactor del PIB. El nombre lo dice, deflactor es quitarle, aunque dice un término muy similar a la inflación, deflactor es quitarle la variación de los precios.
y tenemos que calcular cuál fue esa variación de los precios que nosotros le quitamos para tener 2 PIB real, ¿cierto? Y poder comparar si hubo crecimiento económico o no. Entonces, el concepto es ese. Cuando nosotros calculamos la variación de los precios entre 2 PIB reales, entre 2 PIB, el nominal y el real del año, entonces estamos calculando el deflactor del PIB, que es uno de los ejercicios. Ahora, si ya entendieron el concepto, entendamos el ejercicio. Si yo digo que hay en el PIB nominal, sí. Voy a mirar si abro la guía exactamente para traer a colación. A mí me dice que hay el PIB nominal del sector manufacturero, del sector agrícola y del sector servicio, ¿cierto? Y me dice que el sector manufacturero son 50.000 unidades a 1.000 pesos. El sector agrícola para el año 2019, el sector agrícola para el mismo año es de 75.000 por 600 pesos cada unidad, y servicios 80.000 unidades y cada unidad 400. ¿Cómo hallo yo el PIB? Entendiendo de que esos 3 sectores son el conjunto de la economía y que proveen esas cantidades a esos precios. ¿Cómo hallo yo el PIB nominal? Esto es como una clase. Está en el colegio de profesoras de preguntas y los estudiantes se animan a contestar para poder construir el conocimiento. Si usted me queda calladito, yo no, así se equivoque. Que eso se trata, de estar aprendiendo. No puedo avanzar en mis objetivos de que comprendan el tema. Profe, una pregunta. Ahí es donde se hace el PIB nominal por 100 sobre el PIB real. No. No, porque no estoy comprendiendo el concepto del PIB. Un minutico. Voy a volver a compartir, pero voy a compartir la guía. Ya la ven, ¿sí? Esta es la tabla del ejercicio. Me dicen que yo en el 2019, esta es la producción de un país, porque dije que el PIB es el valor de la producción de un país. Y en este país, en el 2019, habían 3 sectores en producción: el manufacturero, el agrícola y el de servicios. Que el manufacturero tuvo una producción de 50.000 unidades a 1.000 pesos cada unidad, que el agrícola 75.000 a 600 y que el de servicios 80.000 unidades a 400. Y como yo aprendí que el PIB nominal o que el PIB es la suma de la producción de un país, ¿cómo sé que vendido a precios de mercado, o sea, PIB nominal, lo voy a calcular con esto? Alguien escribió en el chat: Romira, explíquenos, Romira. Heidi, la asistencia hasta el final cuando presten atención a todas las indicaciones. Romira, cuénteme, ¿multiplicando qué? Si ustedes también están leyendo el chat. El precio por la cantidad. Multiplicando el precio por la cantidad de cada uno y después se suman los precios totales. Obvio, eso es lo que acabamos de aprender, que es la Los suma de la resultados producción de un totales. país. Un país produjo 50.000 por 1.000. ¿Cuánto? 50.000. 75.000 por 600. Tanto me dio un resultado. Y servicios, 80.000 por 400, me dio otro resultado. Entonces, ¿cuál es la producción del país? La sumatoria de todos los sectores de la economía. Sí, señor. De cada uno de los años. Súper sencillo. Entonces ya tengo el PIB nominal del 2019. Ay, ¿cómo hay el del 2020? Lo mismo. ¿Y cómo hay el del 2021? Lo mismo. Y ya hay respuesta a los PIB nominales. Por eso insisto mucho en que comprendan el concepto para entender el ejercicio. El concepto me dice a mí que el PIB nominal es sumar la producción de los sectores de la economía. Y luego me dicen: oiga, pero es que el sector produjo tanto, este otro tanto y este tanto. ¿Cuál es el PIB nominal? Pues multiplico la cantidad por precio de cada sector.
porque así lo aprendí. Así aprendí el concepto. ¿Correcto? Entonces ya tenemos PIB nominal. Ahora, me dicen, no, pero es que para medir el crecimiento toca tener solo PIB real. Es que de un año a otro varían los precios. También pueden variar las cantidades, pero varían los precios. Y los precios es lo que más me hace a mí desfigurar el crecimiento, que varían los precios. Entonces, a partir de la misma tabla, yo puedo hallar el PIB real. Como me dicen, una cosa muy importante por aquí, que es que calcule el PIB nominal y calcule el real tomando como año base el 2019. ¿Qué significa tomar como año base en el 2019? Profe, Señora. pues que se vea la diferencia a final del año 2021, pues en base a lo que es el resultado que nos dio el 2000. ¿Se acuerda que dije yo de la definición de PIB real? ¿Sí? Que es el valor de la producción de un país sin tener en cuenta la variación de los precios. Pero la variación de los precios de cuándo a cuándo. ¿Sí? Porque cuando llego varío tengo que tener un punto de partida y un punto final. Entonces, cuando decimos año base, es calcular el PIB real en relación a los precios del 2019. Yo tengo que calcular, ya sé cómo tengo los tres nominales, ahora voy allá a los reales, entonces yo tengo que calcular el PIB real de este primer año, pero tengo que tener un año anterior para saber si variaron los precios o no, y cómo variaron. Como no tengo, entonces voy a tener el mismo PIB real, porque no tengo una base, 19 con 19 no puedo tener como base, ¿sí? Pero el 2020 sí puedo comparar cómo han crecido los precios con respecto al año 2019. Por eso hablamos de año base 2019. Cómo variaron los precios del año 20 con respecto a los del 2019 para hallar ese PIB real. Entonces, ¿ahí qué haríamos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo hallo yo el PIB real? ¿Cuál era el precio del sector manufacturero en el 2019? 1000. Hacer las comparaciones. Sí, pero matemáticamente. Profe, esto sería dividir la cantidad por precio sobre el año base. No. ¿Cuánto era el precio del sector manufacturero en el 2019? 1000. ¿Cuánto era en el 2020? 950. ¿Cierto? Entonces hay una variación de los precios. Bajó. ¿Cuánto yo tengo que tener en cuenta entonces que este sector manufacturero a precios del 2019 para poder hacerlo real? ¿Cómo debo calcular esto? Lo que me están diciendo. Precios año base 2019. ¿Cuál es el valor del sector manufacturero a precios del 2019? ¿Cuál es el valor del sector manufacturero del 2020? Este sector manufacturero, lo que produjo Profe, a precios del 2019. la cantidad del 2020 dividida en el precio del ¿Por qué 2019. dividido si yo para medir el valor tengo que multiplicar? Multiplicar por el precio del 2019. O sea, la cantidad del 2020 por el precio del 2019. Eso, acabo de decirlo y acabo de corroborarlo. ¿Cuál es el valor real de la producción del sector manufacturero del 2020 a precios del 2019? Estoy diciéndolo. Entonces Es serían el valor por el precio del 2019. Sector agrícola, 60,000 por ¿cuánto? Ay, se me pierde. 600. 60,000 por 600. 600. y sector servicios, 50,000 por 400. 400. 400.
Y cuando yo sumo esas tres multiplicaciones me da, ¿qué resultado? ¿Cómo se llama eso? ¿Pi qué? El PIB real del 2020. Pi real. Pi El real PIB real. del 2020. ¿Cuál será el PIB real del 2021? Sector manufacturero, 42.000 unidades por... Multiplicamos 42.000 por 950. ¿Sí? Del sector, sí, del Pero si el 2000. año base es el Por 2019, se por multiplicaría 1000. por el precio Mire. del Ah, sí, 2019. sigue siendo el año base del 2019, pues sí, por 1000. Año base, el ejercicio me lo dice. Ok, El ok. PIB real tomando como año base 2019. ¿El PIB real de quién? Del 2019, del 2020 y del 2021. Entonces son 42.000 por, Por 1000, 65.000 por 600, y 65.000 por. 400. Ya tienen los tres PIB reales. Porque Mm, aprendí que me dicen es la producción de un año, ¿sí? A precios de un año base. Si yo las 10 camisas a 1.000, 100.000, las 10 camisas a 12.000, ¿sí? El PIB real del primer año, igual, 100.000. El PIB real del segundo año es ¿cuánto? 10 camisas por 1.000, un año. Siguiente año, 10 camisas por 12.000. ¿Cuál es el PIB real del segundo año? ¿10 camisas por 10.000? 10 camisas por 10.000 porque estoy tomando el año anterior para poder tener el segundo año real. Si no sé, si vuelvo y multiplico por 12.000, estoy teniendo otra vez el nominal. Tengo que tenerlo con los precios anteriores para eliminar la variación. ¿Cuánto sufrió la variación? ¿Sí? 10.000 a 12.000. Yo tengo que eliminar esa variación de los precios. Así dije que era el deflactor de PIB. De eliminar la variación de los precios. Entonces, el segundo año yo cojo las 10 camisas por el precio anterior para eliminar esa variación de 2.000. O sea, lo vuelvo y lo multiplico por 10.000. Entonces, ambos PIB me van a dar nominal y real 100.000. Y es lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo calculo la producción de un país con respecto a los precios de un año que doy. Si yo dije... Profe, sí, una pregunta. Luego de yo multiplicar la cantidad por el precio, ¿se realiza alguna suma? Es que ahí me surgió como la duda. si yo le digo cuánto vale toda la producción del 2021 de este país y sé que tengo que multiplicar 42.000 por 1.050, 65.000 por 650 y 65.000 por 410 y doy resultados individuales, ¿estoy dando la suma total de la producción de un país? No. No, tengo que sumarlos, porque si no estaría diciendo el PIB nominal del sector manufacturero es 42.000 por 1.050. Ese es el PIB nominal de ese sector. ¿Sí? Y el del sector agrícola, pues 65.000. Pero yo estoy diciendo, el PIB mide el valor de la producción de un país de todos sus sectores. Entonces, obviamente tengo que sumarlo. Si tuviera 20 sectores, calculo uno por uno y lo sumo para saber la suma total de la producción del país. El país lo componen 20 sectores, cada uno vale tanto, quiere decir que la producción total es tanta. Obviamente tengo que sumarlos. Entendido concepto, PIB nominal, ¿cómo se calcula? Entendido concepto, PIB real, ¿cómo se calcula? Sí, Y señor. sabemos, Sí, señor, sí, profe, gracias. Esto de verdad que es muy fácil de entender, pero como siempre les he dicho ya varias veces, hay que comprender primero el concepto para poder hacer el ejercicio. Y entonces dijimos que para hallar el PIB real, utilizábamos algo que se llamaba el deflactor. Entonces yo vuelvo nuevamente. Voy a irme hasta por... No. Deflactor del PIB. Porque tengo que hallar en cuánto variaron. Ya ayer el PIB real. ¿Sí? Y el PIB nominal. Entonces el deflactor de PIB, pues es el índice de precios que calcula la variación de los precios. Estamos hablando de comprender el significado de lo que es el deflactor del PIB.
pues, de una economía en un periodo determinado. Y para ello utilizamos el Producto Interno Bruto. Ahora, el deflactor del PIB lo utilizamos para conocer la parte de crecimiento de una economía que se debe al aumento de los precios. Eso me explica el ejemplo de las camisas. La parte de ese valor entre 100.000 y 200.000 que se debe a variación de los precios. Y concluimos que ese crecimiento se dio fue solamente por variación de los precios, no en las cantidades, y por eso la economía no creció. Y dijimos que había habido una variación de 10.000 a 12.000 del 20%. Y ese es el deflactor del PIB, un 20% que hay que quitarse para allá lo real. Y por eso nos da, al quitárselo, multiplicando las cantidades del segundo periodo por el primero, nos da igual. Ahora, como ustedes tienen allá unos cuadros y unas cifras, ¿cómo hallo yo el deflactor del PIB? Pues cojo el PIB nominal. ¿Qué me dice la guía? El PIB nominal es del año 2020. Y dice que tome como base el 2019, pero resulta que nosotros ya tenemos calculado el PIB real sobre el 2019. Pues PIB nominal del 2019 sobre PIB real ¿de qué año? Digo, es el PIB nominal del 2020. El 2020 que vamos a tomar. Entonces la fórmula aquí opera como PIB nominal del año 2020. Dividido en el PIB real ¿de qué año? 2010, como con base del 2019. No, porque el PIB real ya lo tenemos a precios del 2019. ¿Sí comprenden? Cuando digo con base año 2019, entonces este PIB real es el PIB que calculamos ya con base en el 2019, pero es el PIB real del año 2020, porque yo estoy calculando el año 2020. Entonces tengo que mirar a precios de mercado cómo era el PIB nominal del año 2020. Y a precios ya deflactados, el PIB real del año 2020. Esa deflación la hicimos ¿de qué? Del 2019, que es lo que me dice el ejercicio. Teniendo como base el 2019, porque ya lo hicimos. Entonces, esto todavía es mucho más fácil. Si yo ya calculé los tres PIB nominales y que ya calculé el PIB real y me dicen calcule el deflactor del 2020, pues PIB nominal de 2020 sobre PIB real del 2020 por 100 y me va a dar un índice que no es porcentaje, es un indicador, valor absoluto, 0.95, 0.70, 1.15, valor absoluto, no es porcentaje. ¿Sí? Listo el tema de deflactor del PIB. Y PIB nominal y PIB real. Ahora, hace un momento miramos que entre las variables que tiene la economía importantes, que había una que afectaba mucho la economía, que era la variación de los precios. Antes de pasar a eso, rápidamente quiero que veamos unas cifras de cómo ha sido el crecimiento económico. Es decir, comparamos para el 2006, el PIB real del 2005, o mejor, el PIB real del 2006 con respecto al 2005 se creció un 6.4. Y así todos los años medimos y podemos mirar cómo ha sido esa curva de crecimiento en todos estos años. Y que estos crecimientos en los últimos años hemos tenido como un crecimiento moderado desde el 2015 para acá, estos últimos 6 años, de 3.10, 2.17, es un crecimiento que es muy moderado, no es muy bueno, y muchas veces el crecimiento de la economía es lo que no permite que se puedan cumplir todos los planes del gobierno, porque al no crece la economía, el Estado tampoco crece. Si no crece la economía, no crecemos en impuestos y necesitamos financiar nuestro gasto público. Y si entonces no, si las empresas producen más, tributan más. Si las personas ganan más o hay más personas ganando, tributan más. Y hay más plata para el gasto público y para cumplir lo que yo he prometido. Entonces, estos crecimientos pues son muy regulares. La idea es que uno creciera por encima del 4%. Y así veníamos hasta el 2019 con 3.2 cuando cambió todo el panorama mundial. La pandemia hizo que la gente se aislara, dejara de producir, se cerraran muchas empresas y muchas industrias y tuvimos una recesión económica bastante grande que fue
que caímos un 6.8%. Entonces, una recesión. Crecimiento económico cuando es positivo. 0,5%, 1%, 2%, 5%. Eso es crecimiento económico. Porque quiere decir que 1%, 2% más del año anterior. O 10% más del año anterior. Pero cuando digo casi 7% menos que el año anterior, es una recesión. Decrecimos. Sabemos que se perdieron empleos, que se cerraron industrias, servicios, bueno. Y que para el 2021 empezamos a recuperarnos porque ya hubo otra vez muchas actividades. No todas, pero el año pasado, como desde septiembre empezamos, y desde septiembre empezamos más o menos a regular un poquito y a normalizar un poquito la economía. Y alcanzamos a crecer un 10.6%. ¿Un 10% sobre qué? Sobre la cantidad del PIB real del año 2020. ¿Sí? No sobre la del 32. Cuando yo tengo dos positivos y pasa de un 3.2 a 10.6, magnífico. Pero cuando yo digo que 10.6 es sobre esta que cayó bastante, pues seguramente todavía no tengo la misma cantidad del 2019. No la tengo. Apenas crecí un 6.8, un 10.6 sobre lo que hay en valor absoluto. Si esto es de 100, ¿sí? O mejor, si yo colocara que este 3.2 es de 100 billones de pesos y caímos un 7%, quiere decir que la producción fue apenas de 93 billones de pesos. Caí 7 billones. Pero que el siguiente año subí sobre esos 93 billones, subí 10.6. Quiere decir que apenas voy llegando, todavía no, a los 100 billones que tenía en el 2019, porque 10% de 93 son 9.3 y 93 y 9, apenas estoy superando, y que este año vamos a crecer un 7.1, entonces apenas estamos llegando a los niveles que teníamos en el 2019, y por eso para el año entrante, que hay nuevas agravantes, si aquí fue la pandemia, entre el 2020 y mucha parte del 2021, la mayor parte, fue la pandemia el que dañó la economía. ¿Qué la está dañando ahorita para que los analistas están diciendo que en los próximos 3 años vamos a crecer muy poquito? La inflación. Uno, la inflación que lleva a la recesión, que lo que vamos a tener es recesión. 2, las guerras. 3, las alteraciones climáticas. Todo eso nos va a llevar a que crezcamos. Los más optimistas hablan de crecer por ahí entre el 1,5% y el 2%. Y que vamos a durar por lo menos 3 años en salir de esto, si es que no se agravan las situaciones del orden mundial. Porque nunca sabemos cómo vaya a escalar la guerra que hay ahorita o otras guerras. Un par de locos allá peleando, a la hora que les dé por escalar a niveles nucleares, ahí sí va a ser absolutamente grave e incierto. Entonces, todo esto es como se miden y cómo se comparan para mirar y tomar decisiones a nivel nacional. Entonces, estaba hablando de que, y me lo acaban de decir, que una de las situaciones con las que vamos a terminar este año de manera grave es que la inflación se ha disparado. La guerra disminuyó el suministro de muchos bienes y servicios y productos al mundo. La guerra hace que en el comercio también internacional hay una crisis de contenedores que es una retención que está haciendo China de los contenedores, entonces se ha disminuido el comercio internacional y eso significa que se escasean y llegan tarde o llegan más pocos y eso hace subir los precios. El dólar está disparado producto de nerviosismo económico que hay en el mundo y de los pronósticos malos de recesión y el dólar se ha disparado. Entonces resulta y pasa que eso también ha encarecido los productos, materias primas que importamos. Entonces toda esa inflación nos va a llevar a una recesión porque cuando suben los precios compramos menos y cuando compramos menos las empresas producen menos y al producir menos hay crecimiento negativo. Eso lo tenemos ya claro. ¿Y todo por qué? Porque esos factores internos y externos hacen que se suban los precios. Y entonces vamos a mirar todo el tema de los precios. Bueno, el tema de los precios
empieza con el tema del IPC. ¿Qué es el IPC? El IPC es el índice de precios al consumidor, es decir, medir cómo es que están evolucionando, cuál es esa dinámica de los precios del consumidor. Los consumidores somos todos y tenemos unos hábitos de compra. Normalmente nosotros sabemos qué compramos, en qué cantidades compramos, dónde las compramos, a qué precio compramos, y somos los primeros en sentir los cambios. Ay, bajó la papaya, claro, es que hay cosecha. Ay, subió la papa, uy, porque hay escasez. Entonces, todos nosotros tenemos unos hábitos que ya el Dani ha investigado y sabe qué productos, bienes y servicios normalmente consumen o en qué se gastan su presupuesto los colombianos, según los estratos. Y hacen una medición, una investigación, ¿sí? A partir de la identificación de una serie de productos, son como 700 productos que se miden, que son los de, repito, habitualmente compramos. ¿Cómo se llama ese grupo de productos? La canasta familiar. La famosa canasta familiar que siempre hemos oído, porque son los que sentimos. Esos productos son los que sentimos cuando varían los precios. A nosotros no sentimos la variación de los precios del petróleo. ¿Sí? No compramos petróleo. Nosotros no sentimos la variación del oro, no compramos oro. Incluso la de los vehículos. De hecho, los vehículos no hacen parte de la medición de la canasta familiar porque todo el mundo nos compra permanentemente vehículos, cotidianamente o habitualmente, semanalmente, mensual, anualmente nos compramos. Entonces hay una serie de productos. Fíjense la diferencia cuando hablamos de la variación de los precios en el PIB. Allá medimos la variación de los precios de todos los bienes y servicios de la economía. Aquí la medimos solamente de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar. Por eso cuando alguien me dice, es que para hallar el PIB real hay que quitarle la inflación. No, no es la inflación. La inflación es un concepto ligado a la medición de la variación de los precios de la canasta familiar, que se hace con un indicador que se llama IPC. Primera conclusión. Para yo medir el IPC, necesito conocer qué. El precio de los productos. ¿Cómo se llaman los precios de esos productos? ¿Cómo llaman los productos? Acabaron de decirlo. Ese grupo de productos, ¿cómo se llama? La canasta familiar. Canasta familiar. Para yo medir el IPC, necesito conocer el valor de la canasta familiar, ¿cierto? A mí me dicen, y vuelvo otra vez a cambiar aquí, la guía. A mí me dicen que tengo una canasta familiar, ¿cierto? Que para el 2019 la canasta familiar se componía de 1.000 unidades de confecciones a 35.000 y 12.000 alimentos a 500. Esa es mi canasta familiar. No entiendo por qué en los avances los estudiantes me dicen que siguiendo con los ejercicios, entonces para hallar el IPC voy a medir el Producto Interno Bruto de las confecciones y los alimentos del 2019. Óiganla, el salpicón que arman ahí. Que tengo que también medir el Producto Interno Bruto Real, que son 900 confecciones de 30.000. No tengo nada que ver este punto de calcular el IPC y la tasa de inflación con el tema anterior. Esto es un tema totalmente diferente. Entonces, a mí me dicen IPC, hay el IPC del 2019 al 2020 y de 2021 al 2021. Entonces yo digo, pero es que como aprendí que el IPC se mide a partir del valor de la canasta familiar, yo necesito calcular cuál es el valor de la canasta familiar. ¿Cuál será la canasta familiar para el 2019? ¿Cuál es el valor de la canasta del 2019? Sumando las confecciones y los alimentos, profe, Sí. quedarían 35.500. No,
Yo ¿no? tengo que decir, las confecciones, el valor de la canasta de confección de balones es 1.000 por 35.000 Ah, ok. y Y 12.000 por por 500. 500. Cuando hago esta multiplicación y esta y sumo los dos resultados, yo tengo ya el valor de la canasta familiar. Me va a dar aquí, qué sé yo, bueno, me va a dar ahí. ¿Sí? ¿Y cuál será el de el 2020 de la canasta familiar? Lo mismo. Y lo del 21, lo mismo. Entonces ya tengo 3 valores de la canasta familiar. Ya puedo hallar el IPC. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que Se divide el para costo hallar, de la canasta familiar del año existente sobre el base, sí, o sea, el costo de la canasta familiar del 2020 lo dividimos entre el total del costo del 2019. correcto, porque a mí me dicen que el IPC es tener la relación de las dos canastas familiares, la de este año con respecto al año anterior, para mirar en cuánto varió la canasta familiar. Entonces yo tengo que decir si la canasta familiar, en un ejemplo hipotético, del 2020 es 120 y la del 2021, del año pasado, año base, ¿sí? Es 100. ¿Cuál será el IPC? Es 20. Pues tenía 100 el año pasado y ahora la canasta familiar me vale 120. Pues el IPC es 20. ¿Sí? El IPC es 20. Varió 20. Los precios del año pasado de la canasta, los precios de ahora valió 20. Si yo tengo ya una canasta familiar que me vale tanto, de acuerdo con las multiplicaciones y sumas que yo hice, y tengo otra del año siguiente y me dicen, calcule la del 2019, ¿sí? La del 2020, pues tomo la canasta familiar del 2019 y la del 2020 para hacer esta relación. Y ya tengo el IPC. La del 2021, pues tomo el valor de la canasta del 2021 y la relaciono con la del 2020. O sea, sería costo de la del 2021 dividido en la del 2000. Costo del 2021 dividido en la del 2020. Siempre la del año anterior va dividiendo. ¿Cómo nos dicen en matemática? ¿Cómo se llama este de arriba? Numerador y denominador. Denominador. Sí, Es señor. el denominador que va arriba, es el año actual. ¿Sí? El numerador. El denominador, el año pasado. Es que yo no puedo medir el crecimiento del niño, ¿sí? Ahorita con lo que va a pesar dentro de un mes. Tengo que medir el peso de ahorita con el peso del mes pasado. Tengo que medir para el IPC el valor de la canasta familiar de un año con respecto al valor de la canasta familiar del año anterior. Y eso es lo que me dice a mí la guía. Y el IPC del 2020, del 2019 al 2020. Y también el del 2021, o mejor, el del 2020 al 2021. Ahora ya tengo la canasta familiar, ya tengo el IPC, ¿cierto? Entonces, ya lo puedo hallar. Listo. Ahora, ¿qué hago con el IPC? Porque es que me dicen tasa de inflación. ¿Y qué es la tasa de inflación? Pues la inflación, ¿qué es? Es el aumento anual porcentual de los precios. Y se mide a través del IPC. Si yo ya tengo un IPC de 100 y otro IPC de 120, dije que el IPC era 20, pero 20 a mí no me dice nada. Pero cuando a mí me dicen 20%, valor porcentual, ¿sí? Quiere decir que por cada 100 pesos que yo, lo que compraba antes con 100 pesos, ahora me cuesta 120. Cuando a mí me dicen que en este momento tengo 11.4 de inflación, medido al mes de septiembre por el DANE, quiere decir que lo que yo compraba el año pasado con 100 pesos, ahora me cuesta 111.4. O sea que para que me alcance, porque me sigo ganando los 100, me toca comprar menos cosas. Porque si comprara las mismas cosas,
gastaría 111 pesos y no los tengo. Y yo me gano 100. Ese es el efecto de la inflación. Que a mí me subieron el sueldo el 1 de enero y durante todo este año los precios han subido 111.4 pesos, pero a mí no me han subido el 11.4, para decir, compro lo mismo, gasto lo mismo, como lo mismo, viajo lo mismo. No, viajo menos, como menos. Ese es el efecto de la inflación. Por eso estamos metidos en este momento, el país y muchos países del mundo, un problema grave por la inflación. Y si compro menos, como menos, gasto menos, las empresas producen menos, despiden empleados y vamos hacia la recesión. Que nuestra producción sea inferior que la del año anterior. ¿Cómo medimos la tasa de inflación? Pues tomamos el IPC del año corriente base. Por ejemplo, si vamos a medir la tasa de inflación del 19 con el 20, entonces tomo el IPC del 20, le resto la del 19 y la divido por el 19 y multiplico por 100. ¿Cómo hallo la tasa de inflación del 2021? Tomo el IPC del 2021, le resto la del 2020, el IPC, y lo divido por el IPC del 2020 y multiplico por 100, porque siempre tenemos que hacerlo con relación al año anterior. ¿Sí? ¿Comprendido el concepto? Sí, señor. Y la forma de calcular. Sí, señor. De todas maneras, Sí, señor. yo hace 8 días asistieron o no asistieron al B-Learning. Yo les envié la grabación, No, profe, yo no tuve internet, no pude pero el comunicarme. correo interno sí tiene. Y ahí vio la grabación y vio esta presentación. Y el martes vuelvo y les envío la grabación de hoy con esta presentación. ¿Se me lo envía a dónde, profe? Perdona. Al correo interno. Listo. Revisen siempre el correo interno. A mí me da angustia cuando un estudiante llega aquí al CEA y me dice, profe, es que necesito, abra su plataforma. Y le veo arriba donde está el correo interno, casi que en rojo. 72 correos sin revisar. ¡Ay, bien santísimo! ¿De cómo se ha enterado de todo lo que le ha dicho el director, el tutor, materiales que se le ha enviado, indicaciones, invitaciones? Yo alguna vez le decía a los estudiantes, yo creo que si uno le escribe por el correo interno, salúdeme y le pongo 5 en todo el curso, muchos se lo pierden. Porque no se están comunicando con nosotros. El correo es un medio de comunicación, es la manera en que nosotros les decimos las cosas. Entonces, Entonces, que revisen. normalmente se comunica por el foro. Sí, pero el foro no les coloco yo todas las grabaciones de todo como director, todo, ¿sí? ¿Sí? Nosotros, el curso, como lo dije hace 8 días, tiene 4.160 estudiantes. Yo soy el director y tengo 26 docentes en el grupo de docentes de todo el curso. Yo les digo a ellos, todo lo que hagan, CIPAS, B-Learning, lo de la web, tienen que publicarlo por el foro, por el correo interno, por el correo institucional. Además, en foro de noticias están la invitación a la web, las grabaciones de la web, ¿sí? Yo normalmente le envío la grabación de la web, la invitación y luego la grabación de la web a todos los 4.160 estudiantes. Si a un profesor se le olvida, no me pueden decir, no me llegó, porque yo como director se la envié a todos los 4.160 estudiantes la grabación de la web. La invitación para que estén atentos. Entonces el correo, los correos son, yo sé que revisan mucho el correo personal, pero el correo institucional sé que en poca importancia le dan ni menos al correo interno. Entonces ya tienen ahí los elementos para que puedan leer. Recordarles la originalidad. Siempre la originalidad. Ese escrito del ensayo es original porque van a perder. Al principio tal vez les quitamos unos punticos, tal vez les llamamos la atención en la primera tarea, en esta ya no va a haber, incluso a muchos les dio la oportunidad de volver a repetir el punto primero, porque presentaba mucho copy-pegue. En esta vez no les vamos a volver a repetir. Mire, otra vez, entonces vuelve algo, nada, copy-pego, 0 en ese criterio del ensayo. 0, porque ya están advertidos. Es una conducta ética de evaluación, de responder lo que me está preguntando y no decirle, profe, lo que usted me está preguntando es otra persona la que le va a contestar, yo no, porque yo no puedo evaluar a esa otra persona. Cuando me copian algo, es de otra persona que lo escribió. Y yo no estoy evaluando a esa persona, lo estoy evaluando a usted.
Si lo que usted me dice sencillamente es otra persona, esto no debo utilizar el término, pero eso es un plagio y eso es castigable. Entonces, insistirles en la originalidad. Así se equivoquen. Yo le digo a los docentes, prefiero que si se equivocaron en el ensayo, están mal, dígale, vuelve y escríbalo. Pero si se equivocaron, siendo correcto lo que dicen, pero no es de ustedes, póngale 0. Dale la oportunidad de corregirse si ustedes son los que se equivocan. Porque hay un error mayor cuando yo copio y pego. Voy tratando de engañar a mi profesor. Bueno, vamos a compartirles el enlace de asistencia y luego vamos a jugar quien quiera aprender economía, ¿vale? Entonces, yo voy a dejar de presentar. Y en el chat les voy a colocar el enlace de asistencia. ¿Para quiénes? ¿Quiénes lo van a llenar? ¿Los que asistieron hace 8 días lo van a volver a llenar? No, No, señor. No, porque ya tienen la asistencia. ¿Los que no asistieron tienen que llenarlo? Claro que sí, porque si no, no les puedo poner los puntos. Pero hay algo que sí pueden llenar los que ya asistieron y llenaron la asistencia. Y es la evaluación de hoy. Eso sí me pueden calificar allá de 1 a 5, varios criterios, se explicó bien, no explicó bien, fue concreto, fue, bueno, toda la evaluación que pueden encontrar. Entonces, el de asistencia, los que no lo han llenado, 18 días, o los nuevos que obviamente que no asistieron ayer, sábado pasado y asisten hoy, deben llenar el de asistencia. Eso sí es obligatorio. Y el segundo enlace que les envié es el de la satisfacción o evaluación de satisfacción de hoy. Para que lo llenemos rapidito antes de pasar al siguiente. Profe, una preguntita. Señor. ¿Esta es la sesión tercera? ¿O sí? No. ¿Qué sesión es? Alguien que nos conteste. La réplica de la segunda. La segunda. O sea, ¿es sesión? Segunda. Dos, la réplica. Son 3 sesiones en todo el periodo. ¿Cuántas unidades tiene el curso? 3. ¿Cuántas web conferencias hacemos? 3, una por cada unidad. ¿Cuántos sí pasen los docentes? 3, una por cada unidad. ¿Cuántos bilenes se hacen? 3 sesiones. Pero cada sesión la repetimos para que el estudiante que no pudo asistir en una fecha pueda asistir en la otra, pero es sesión primera o sesión segunda o sesión tercera. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a esperar un par de minutos que terminen de llenar la asistencia y la evaluación. Bueno, hoy tuvimos más o menos casi el 50% de los que no asistieron hace 8 días y muchos son nuevos. Hace 8 días tuvo de los 380 y pico de estudiantes que están viendo el curso en la zona oriente, centro oriente, se inscribieron más o menos 280, pero están asistiendo muy poquitos. Si yo sumo entre los de hace 8 días y los de hoy nuevos, que no pudieron hace 8 días,
no alcanzó a llegar a los 80 estudiantes, de esos 280 que se inscriben. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué se inscriben si no van a asistir? ¿Por qué no todos se inscriben? Es uno de los mejores recursos. Las estadísticas me dicen a mí de periodos del año pasado y el primer periodo de este año que los estudiantes que asisten a Biletín tienen en promedio académico al final del curso 4.1, 4.2, frente a los que no asisten a Biletín que tienen 3, 3.1. Y no es por los 50 puntos, porque obviamente están teniendo una décima completa y no media S. Los 50 puntos si asisten a las 3 sesiones les da 5 décimas. Pero es que la diferencia son 10 décimas, de 3.1 a 4.1. Pues quiere decir que sirven los bilearnings para mejorar más allá de los puntos del aprendizaje. Pero no están aprovechando los recursos que les damos. Bueno, ¿empezamos a jugar o todavía les falta llenar? Sí, empecemos. Bueno, vamos a ver qué tanto aprendieron. Las dos grandes ramas de la economía son microeconomía y microeconomía, B, psicología y sociología, C, econometría y optometría, D, antropología o sociología. Última palabra. Última palabra. Última. Ay, espérame. ¿Por qué no me está encendiendo hoy? Porque quedó bien. No, tenía que ponerse en amarillo al picar. Ya, ahora sí. Vamos para la siguiente. Los agregados nacionales pertenecen al área de A, microeconomía, B, macroeconomía, C, supereconomía, D, hipereconomía. B. B, macroeconomía. Macroeconomía. B, correcto. Una de las funciones económicas del Estado es. Qué pena, profe. En curso virtual, grupo curso virtual que colocó el grupo el código del grupo? ¿Cuál es la pregunta? ¿El curso o el código? Grupo curso virtual. El grupo al que usted pertenece. Todos tenemos listo, un grupo profe. de 4 compañeros. Una de las funciones económicas del Estado es recaudar impuestos, regular la actividad económica, determinar el gasto público, todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Seguros? C, determinar el gasto público. Anteriores. Sí, la D. Bueno, alguien dijo C, determinar ¿y no es función también recaudar impuestos o regular Sí. la actividad económica? Recaudar de impuestos para poder brindarnos. La D. La D. La D, porque la función está regular la actividad económica, dije regular y normatizar las actividades, pero también debe financiar el gasto público, o sea, recaudar, pero también debe decidir en qué se va a gastar. ¿Cierto? Listo. Entre las funciones económicas del Estado está A, intervenir el valor de la tasa de cambio. B, fijar multas. C, regular mercado. C, regular mercado. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Quién tiene otra respuesta? Y regular los mercados. Regular mercados. Todas las anteriores. El Estado puede intervenir la tasa de cambio. ¿Qué es la tasa de cambio? El valor del dólar. El dólar se forma por el mercado, por la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio se cae, y si hay mucha gente comprando dólares y poco ofreciendo, el precio se sube. Pero los estados, en un momento dado, para que no se dispare el dólar, puede salir a vender dólares, ¿sí? O sea, inyectar oferta para que no se siga subiendo y equilibrar el mercado, ¿sí? Y por el contrario, si se está cayendo mucho el valor,
porque hay mucha gente ofreciendo y pocos comprando, el precio se cae y entonces el Estado entra a comprar para que vuelva y se suba, puede intervenir. ¿Fijar multas? Claro que sí. Ustedes vieron que, por ejemplo, porque cuando se dio el cartel de los pañales, el cartel de los cuadernos, porque se cartelizaron en una posición dominante de esas industrias y subieron los precios, el gobierno los sancionó. Vemos como por incumplirle normas de atención al cliente a las empresas de telefonía celular cada rato las multan, porque eso es regular y normatizar las relaciones económicas. Y obviamente también regular mercados cuando hay escasez o abundancia, se busca la manera de importar alimentos para que no se dispare el precio de determinados alimentos que son sensibles en la canasta familiar y que nos afectan la inflación. Entonces son todas las anteriores. El Producto Interno Bruto es el producto de los impuestos, el valor de las exportaciones, el valor de la producción de los bienes y servicios de un país o el gasto público en educación. La C. La C. La C. La C, correcto. Cuando se habla del PIB real nos referimos a PIB inflado, PIB deflactado, PIB desinflado o PIB reventado. B, el PIB deflactado. Deflactado. Correcto, porque aprendimos hoy que el PIB real es eliminar la variación de los precios y que eso técnicamente se conoce como deflactar el PIB. Cuando nos referimos al desarrollo económico, hacemos alusión a... esa parte me la salté. Cuando medimos si la economía cuantitativamente crece, hablamos de crecimiento económico en cantidades. Pero cuando crecen las condiciones de bienestar de la población, hablamos de desarrollo económico. Son dos conceptos diferentes. Pero ya le di la respuesta a eso, no, porque se me olvidó ese tema. Entonces, cuando nos referimos al desarrollo económico, hacemos alusión a mejoramiento de las condiciones de vida, generación de productos de mejor calidad, mayor producción de alimentos o más impuestos. La Mejoramiento. mejoramiento de las condiciones de vida. Cabe decir. La A. Ahora, el crecimiento económico se conoce como el aumento del desempleo, de la tasa de inflación, del PIB o ninguna de las anteriores. Del PIB. El PIB. ¿Cuál? La C. La C, la C. El La C. PIB, sí. Sí. Expliqué que cuando crecemos, o sea, el PIB es mayor, se habla de crecimiento económico. Deflatar el PIB significa calcular la inflación, revisar los precios de la canasta familiar, calcular el PIB real, eliminar la variación de los precios. D, eliminar la variación de los precios. D. Calcular. Correcto, también acabamos de recordarlo. El IPC significa Instituto de Precios de Colombia, Índice de Precios del Consumidor, Índice de Precios Colombianos, Índice de Precios Constantes. B, índice de precios al consumidor. Correcto. Para determinar el IPC es necesario investigar los cambios en la variación de la tasa de cambio, en el índice de la bolsa de valores, en la canasta familiar o en el boletín del consumidor. La canasta familiar. La C. La C. Solo sé que nada se dicen por ahí cuando están contestando el IFES, ¿no? La tasa de inflación se calcula a partir del deflactor del PIB, del índice de precios del consumidor, del PIB nominal o de todas las anteriores. La tasa de inflación. La B. La B. Relacionamos para allá la tasa de inflación el PIB de un año con respecto al anterior. IPS. IPC. IPC. ¿Listo? Bueno, aprendieron. Según este test, ya tuvieron claro muchas más cosas que cuando llegaron. Y ya los que no habían llenado asistencia hace 8 días porque hasta ahora entran, ya lo hicieron, ¿verdad? Todos.
Lo mismo que todos hicieron la Sí, señor. evaluación. ¿Listo? Sí, Tenía señor. planeado terminar Gracias, a las 12 profe. del día, 2 horitas máximo. Me regalan nuevamente las cámaras. Tomo nuevamente otro pantallazo aquí para conocerlos y saludarlos. Cuénteme, ¿ya se inscribieron a Prospecta? Sí, señor, ya. Perfecto. ¿Cuántos estudiantes de Profe, a mí no me deja encender la cámara. No, bueno, ¿cuántos estudiantes de economía tenemos hoy acá? ¿Muchos, poquitos, ninguno? Bueno. Prospecta, Bucaramanga. Estamos ya muy cerca, 26, 27 y 28. Ojalá asistan presencialmente, si no, hacerlo virtualmente. Es un espectáculo de congreso. Es el mejor producto que tiene la escuela para visibilizarnos a nivel nacional e internacional. Hay muchísimos estudiantes que se inscribieron como ponentes de artículos, de semilleros de investigación. Van a tener esa publicidad fabulosa. Los conferencistas que siempre traen son de excelente. Algunos de los que ya llevan, bueno, es que los últimos años fue virtual. No sé si participaron el año pasado o el antepasado. El último presencial fue en Medellín en el 2019. Y ahora volvimos otra vez a la presencialidad con el de Bucaramanga, que seguía en todo uno de los nodos de las zonas. De tal manera que les recomiendo mucho asistir. Voy a llevar bocadillitos para que coman allá aquí, Vélez. Entonces, por hoy les agradezco la asistencia. Estamos a 8 días del cierre. Por favor, avances con tus docentes para que ellos les retroalimenten, corrijan, de tal manera que cuando presenten su trabajo ya vaya 100 de 100. En este caso 125 de 125, porque ya les he dicho que le quedó bien el punto 1, el punto 2 y el punto 3, y la estructura y todo. Repasen grabación de las B-Learning, repasen grabación de la web, repasen material de apoyo, todo lo que puedan para tener un excelente producto de esto. Y en la medida en que entreguen rápido el trabajo, ya pueden ir mirando los temas de la tarea 4 que empiezan el 24 de el mes de octubre. También ya estamos muy cerca. ¿Alguna otra aporte, inquietud que tengan? ¿Listo? Es todo. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Listo, profe. Gracias y Hasta luego, Gracias, profe. compañeros. Hasta luego, quedamos profe, pendientes. gracias. Miren en donde ustedes se Buen fin inscribieron, de está la programación de los semana. de la siguiente unidad para que estén pendientes. Se vayan agendando. Chao, profe, gracias. Listo, sí, señor. Chao, Gracias, gracias. profe. Hasta luego, profe. Una feliz tarde. Hasta luego.